A ver, en este ejemplo dice los siguientes datos son los resultados de una prueba de test tomado a 50 alumnos. Construir la tabla de frecuencias. Eso implica que obviamente voy a tener 50 resultados, ¿no? Entonces, ya reconociendo ustedes los datos que ya hemos visto, ¿no? En clases anteriores, que han visto, podemos asumir lo siguiente, que este dato de aquí, que habla de 50 alumnos en total, simplemente sería el valor de n. Entonces decimos lo siguiente, como n es el total de personas o en total de encuestados que pueda haber, simplemente en este caso n sería igual a 50 como primer dato. ¿Ya? Ahora, acuérdense ustedes del rango. El rango que es R se hallaba de la siguiente manera. El valor máximo menos el valor mínimo, justamente que es para hallar el valor indicado para el rango. Entonces decimos aquí, el rango sería el valor máximo que ya observamos en la tabla, ¿no? Sería igual a 89, ¿ya? Y el valor mínimo simplemente que sería 61. Y 89 menos 61 simplemente me sale 28. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el rango para esta tabla de resultados me sale 28. Eso sería con respecto al rango. Ahora, vamos a hallar otra magnitud. El número de intervalos, el número de intervalos, ¿ya? Nosotros simplemente le vamos a llamar o lo vamos a representar con la letra K, que es lo mismo a decir, según la regla de Sturges, 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n. Como nosotros ya tenemos el valor de n, simplemente habría que reemplazar. Sería entonces así, 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de 50. Ya está. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Como ustedes ya manejan su calculadora científica, ¿ya? Aproximadamente todo ese valor me debe salir simplemente 6,66. Este es un valor aproximado. Lo vamos a colocar aquí, aproximado. ¿Ya? Entonces, como el número de intervalos necesariamente tiene que ser un número entero, simplemente tenemos que colocarlo al máximo entero que se acerque a 6,66. En este caso, el entero más cercano es 7. Ya tenemos el rango, ya tengo justamente lo que vendrá a ser el número de intervalos. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando yo halle o cuando nosotros hallemos nuestro número, nuestra tabla, esa tabla debe de constar solamente de 7 intervalos. Ahora, vamos a hallar otro dato más, nuestra amplitud. La amplitud simplemente lo podemos reconocer con la letra C y recuerden que simplemente sería R sobre K. Ahora, R según el dato es igual a 28, ¿ya? Sobre el valor de K, que vale 7, y 28 entre 7 simplemente es igual a 4. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la amplitud para cada intervalo simplemente va a ser de 4 unidades. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, una vez ya teniendo estos datos, vamos a armar nuestra tabla de frecuencias. Nuestra tabla de frecuencias lo he armado aquí, ¿ya? Y justamente son los resultados de la prueba de test de 50 alumnos que vamos a tener. Esas son todas las frecuencias que hemos visto, ¿no? Tenemos, pues, lo que viene a ser la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, y tenemos también al final la relativa porcentual, ¿no? Y acuérdense que X indica, pues, la marca de clase, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer o qué vendría a ser lo que justamente habíamos mencionado nosotros con respecto al valor de K? ¿Por qué K, o sea, el número de intervalos, tiene que ser necesariamente un entero? ¿Por qué este valor tiene que ser necesariamente un entero? Porque eso es lo que vamos a escribir como el número de intervalos. Entonces acá escribimos el primer intervalo, segundo intervalo, esto sería el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo intervalo según el dato que hemos visto. Es por ello, ya, es por ello que justamente el número de intervalos tiene que ser una cantidad entera. Ahora,
Como el mínimo valor hemos visto, hallando el rango, que es 61, justamente por ese 61 es donde nosotros vamos a comenzar. 61. Ya está. Y el número, acuérdense que el número de la amplitud, o sea, el valor de la amplitud, nos salió 4. Quiere decir que cada intervalo va a aumentar de 4 en 4. Es decir, 61 más 4, acá colocaríamos 65. Ya está. Comenzamos de nuevo. 65 hasta 69. Así vamos a continuar hasta obtener todos los datos. 69, y acá colocamos 73. Aquí colocamos 73, y acá colocamos 77. Acá colocamos 77, y acá colocamos 81. Seguimos colocando 81, y acá colocamos 85. Dese cuenta que la amplitud aumenta de 4 en 4. Entonces, si acá es 85, simplemente debemos terminar en 89. Entonces, eso es lo que debemos terminar hasta ese momento. Ahora, ya teniendo los resultados, ya teniendo los intervalos, ¿no?, de los resultados de la tabla, justamente vamos a hallar ahora lo que vendría a ser el intervalo de la clase, ¿no? El intervalo de la clase ya lo tenemos, ya ahora vamos a hallar lo que es la marca de clase, ¿no? La marca de clase es este valor de aquí, es el XY. Y acuérdense que el XY es la sumatoria, ¿no?, del mínimo valor, ya, de ese intervalo, estamos hablando, más el máximo valor de ese intervalo, y simplemente lo dividimos entre 2, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, aquí, del primer intervalo sería 61, le sumamos el 65 y lo dividimos entre 2. Si yo sumo ello, simplemente sería 126 sobre 2 y me debe dar 63. Entonces, quiere decir que ese valor de 63 es el que vamos a comenzar a llenar. Acá colocamos entonces 63. Ahora, otro dato. En lugar de estar sumando también el mínimo con el máximo de cada intervalo y después de dividirlo entre 2, nosotros vamos a recordar que la amplitud nos salió 4. Quiere decir que este número de aquí también va a aumentar de 4 en 4. Es decir, 63 más 4, 67. 67 más 4, 71. 71 más 4, 75. 75 más 4, 79. 79 más 4, 83. Y 83 más 4, simplemente acá colocamos 87. Ya tengo justamente las primeras relaciones de ellos, ¿no? La primera frecuencia, que en este caso tendríamos la marca de clase. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente lo que nosotros debemos hacer es contar, ¿no? Contar porque la frecuencia absoluta, ¿no?, que es FDI, indica cuántas personas están comprendidas en ese intervalo, es decir, de 61 hasta 64. ¿Por qué digo 64? Porque este valor que estoy aquí encerrando de color blanco, que es el 65, ese valor no se debe tomar. Entonces, vamos a hacer lo mismo para cada uno de ellos. Simplemente contamos 61, 62, 63 y 64. ¿Cuántos valores habrán? Ya, vamos a contar a ver en la tabla. Acá tengo un valor que es 63. Aquí tengo otro valor que es 62. ¿Ya? A ver, sigamos buscando. Hasta 64 nada más. 63. ¿Ya? Aquí tengo otro valor. 63. Ya acá está el 61. ¿Ya? Otro valor que encontremos que está entre 61, 62, 63 y 64 mismo. Y acá está. Otro valor. Ya no hay ningún valor más. Entonces hemos contado 5 valores para esta clase, no de frecuencia, ¿ya? Entonces acá colocamos justamente ese 5. Si nosotros seguimos contando todo, ya vamos a contar que acá también es 5, acá es 6, acá es 7, ¿no? Acá nos va a salir 9, aquí nos saldrá 14 y finalmente nos va a salir 4. Con la condición que usted tiene que comprobar, ya usted tiene que comprobar
que la sumatoria de toda esa frecuencia también debe ser igual a n, o sea, 50. Ahora, cuando nosotros hallamos la frecuencia absoluta acumulada, en este caso es más fácil, porque siempre los primeros elementos se van a igualar, se van a repetir. Es decir, acá colocaría 5 también. 5 comienza a sumar con este 5 como única flechita y coloco a su derecha a la suma de ellos dos. Y así continuamos sumando. Más 6 simplemente sería 16. Más 7 simplemente sería 23. Acá sumo más 9. Acá obligatoriamente no debe salir 32. Sumo más 14. Aquí no debe salir 46. Y más 4 nos debe salir 50. Deben de recordar ustedes que siempre el total de la frecuencia absoluta debe ser igual al último dígito que se encuentra en la frecuencia acumulada. ¿Ya? De la misma forma, ustedes deben recordar también que la suma de toda la frecuencia relativa, o sea, h minúscula, todo eso debe sumar 1. ¿Ya? Eso es la condición que se debe cumplir, ¿no? Toda la frecuencia relativa debe sumar 1. Y en la relativa acumulada, o sea, la que está a su derecha con n mayúscula, debe de terminar en 1. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que observar y vamos a colocar los siguientes datos. Solamente para que recuerden, ¿ya? Vamos a colocar así. En este lado, miren, vamos a poner así. Vamos a hallar, o recuerden ustedes, que h de i simplemente es f de i sobre n, ¿no? Por ejemplo, el más fácil que podemos hallar nosotros sería de repente H1. H1 entonces sería así, como F1 sobre N. Comenzamos a reemplazar. F1 es el valor que estoy encerrando de color amarillo, o sea 5, y N es el total de elementos. O sea sería, en este caso sería 50. Y 5 entre 50 podemos colocarlo como 0,10. ¿No? Entonces, yo ya tengo en este caso que la relativa número 1 vale 0,10. Y esto sería la relativa número 1. ¿Por qué la relativa número 1? Porque se encuentra en el primer intervalo. Y acá colocamos 0,10. Cuando ustedes hagan lo mismo en la que sigue, porque también es 5, ¿no? Acá también dice que es 5, obviamente debe tener la misma frecuencia relativa, que es 0,10. Cuando ustedes comiencen a desarrollar de forma individual de cada uno de ellos, acá sería 0,12, ¿ya? Aquí le debe salir 0,14. En el que sigue le debe salir a ustedes 0,18, ¿ya? En el que sigue le debe salir 0,28. Y finalmente le deben salir aquí el 0,08. Y eso sería justamente la suma de todas esas frecuencias relativas me debe dar 1. Ahora, del mismo modo, como vimos en la frecuencia absoluta acumulada, vamos a ver en la frecuencia relativa acumulada. Es decir, estos valores son iguales, 0,10. Comenzamos a sumar de nuevo y colocamos a su derecha. 0,10 más 0,10, 0,20. Recuerden que al final me debe salir 1 y esa es la condición que debe cumplirse para todo. A ver, sigamos sumando. 0,20 más 0,12 nos sale 0,32. 0,32 más 0,14 nos sale 0,46. 0,46 más 0,18 nos sale 0,64. 0,64 más 28 nos sale 0,92. Y 0,92 más 0,8 simplemente nos sale 1. ¿No? Entonces hasta ahí estaría bien todos nuestros resultados. Finalmente, la frecuencia relativa porcentual es obviamente de la frecuencia relativa, ¿no? En este caso, como me dicen H minúscula, obviamente sería de este valor de aquí, ¿no? Simplemente sería su valor porcentual. Recuerden que cuando ustedes hallen un valor porcentual, simplemente lo tienen que multiplicar por 100. Es decir, por ejemplo acá abajo, miren, vamos a colocarlo aquí para que puedan observar ustedes cómo hallamos un porcentual.
Por ejemplo, miren acá abajo. Voy a hallar el H1 porcentual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que fue lo que nosotros habíamos dicho? Queremos colocar así. Por ejemplo, el H1 observamos que es 0,10. Entonces lo vamos a multiplicar simplemente por el 100%. ¿No? Entonces nos damos cuenta que simplemente esto no va a salir 10%. Cuando ustedes multipliquen, en todo caso ya con su calculadora o practiquen la regla de la multiplicar, simplemente nos va a salir 10%. Entonces acá nos debe salir 10%. Como el que sigue es el mismo valor, también nos va a salir 10%. Como el que sigue nos debe salir también el 12%. El que continúa nos saldrá 14%. El que sigue no se debe salir 18%. Y el que continúa sería 28%. Y finalmente el otro sería el 8%. Recuerden que como estamos en una variable porcentual, acá también debe cumplirse la suma total. Y una suma total en una variable porcentual, simplemente hablamos del 100%. Ustedes sumen todos los valores y justamente eso es lo que no debe salir hasta ese momento. Y eso sería todo con respecto a tener una tabla de frecuencias. Muy bien, jóvenes. Gracias.